Cuando Daniel Méndez cruzó el Río Grande en aquella madrugada de octubre, pensaba que lo peor había quedado atrás. No sabía que 3 semanas después, estaría sentado en una oficina sin ventanas en Virginia, firmando documentos que ni siquiera podía contarle a su familia. Esta es la historia real de cómo un venezolano que huía de la crisis terminó trabajando para una de las agencias más secretas de Estados Unidos. Antes de comenzar, si te gustan las historias extraordinarias de gente común en situaciones increíbles, suscríbete al canal y activa la campanita. Te garantizo que esta historia no es como las que has escuchado antes. Daniel Méndez era ingeniero de sistemas en Caracas. 34 años, divorciado, sin hijos. Había trabajado para el Banco Central durante 6 años hasta que la situación política se volvió insostenible. No por las razones que imaginas. Daniel no era activista ni opositor vocal. Su problema era diferente. Sabía demasiado. Durante su trabajo en el banco, había desarrollado un sistema de seguridad informática que protegía las transacciones internacionales. Era bueno en lo que hacía. Quizás demasiado bueno. Un día de julio de 2019, su supervisor directo lo llamó a una reunión privada. No era su supervisor habitual, sino alguien de arriba, alguien que Daniel nunca había visto antes. Necesitamos que modifiques algunos protocolos de seguridad, le dijeron. Solo unos pequeños ajustes en los registros de transferencias. Daniel entendió inmediatamente lo que le estaban pidiendo. Querían que abriera una puerta trasera en el sistema, una forma de mover dinero sin dejar rastro. Daniel pidió tiempo para analizar la viabilidad técnica. Esa noche no durmió. Sabía que si aceptaba, se convertiría en cómplice. Si rechazaba, se convertiría en un problema. Y en Venezuela, los problemas suelen desaparecer. Tardó 3 meses en planear su salida. No podía simplemente renunciar y tomar un vuelo. Necesitaba que pareciera natural, gradual. Comenzó a llegar tarde al trabajo, a cometer pequeños errores deliberados, a parecer deprimido y desmotivado. Mientras tanto, guardaba cada centavo, vendía discretamente sus pertenencias y memorizaba rutas de escape. El día que finalmente renunció, su supervisor no mostró sorpresa. Es una lástima, Daniel. Tenías futuro aquí. La forma en que lo dijo hizo que se le erizara la piel. Esa misma tarde, recibió una llamada anónima. Sabemos dónde vive tu madre en Los Teques. Daniel no esperó. Esa noche empacó una mochila con lo esencial, documentos, una laptop vieja, ropa para 3 días, y $5,000 que había escondido en una lata de café. Le dejó una nota a su madre diciendo que tenía una oportunidad de trabajo en Colombia. Media verdad, media mentira. El viaje fue una pesadilla de autobuses, sobornos en retenes y noches durmiendo en terminales. Atravesó Colombia, Panamá, Centroamérica y México. Cada frontera era un nuevo riesgo. Cada documento falsificado era una apuesta. Cuando finalmente llegó a la frontera con Estados Unidos, había perdido 15 kilos y toda ilusión de que existía algo llamado dignidad humana. La madrugada que cruzó el Río Grande, el agua estaba más fría de lo que esperaba. Un coyote al que había pagado $1,000 lo abandonó a mitad de camino. Daniel tuvo que nadar los últimos 50 metros solo, sosteniendo su mochila sobre la cabeza. Cuando finalmente pisó tierra tejana, se dejó caer en la arena, temblando de frío y agotamiento. No sabía que alguien lo había estado observando desde el otro lado. La Border Patrol lo encontró 2 horas después, caminando por una carretera secundaria cerca de Agle Pass. Daniel no corrió. No tenía sentido. Levantó las manos y dijo en inglés, "I'm seeking asylum". Lo subieron a una van junto con otros 7 migrantes. Nadie hablaba. El miedo era tangible, espeso como el aire acondicionado que no funcionaba bien. Los llevaron a un centro de procesamiento, una nave industrial que olía a desinfectante y cuerpos sin lavar. El proceso fue mecánico. Fotos, huellas digitales, preguntas básicas. Nombre, edad, país de origen, razón para solicitar asilo. Daniel respondió todo con voz monótona. No mencionó nada sobre el Banco Central ni las amenazas. Solo dijo que huía de la crisis económica, como millones más. Lo que hizo diferente a Daniel fue un detalle que él mismo había olvidado. Durante el registro, cuando vaciaron su mochila, encontraron la laptop vieja. Un oficial la encendió por rutina.
Estaba protegida con 3 niveles de encriptación. ¿Qué hay aquí?, preguntó el oficial. Trabajo personal, respondió Daniel. Soy ingeniero de sistemas. El oficial no insistió, pero anotó algo en su reporte. Esa anotación cambió todo. 3 días después, mientras Daniel esperaba en un centro de detención temporal en San Antonio, 2 hombres llegaron preguntando por él. No eran de inmigración. Vestían trajes civiles, sin identificación visible. Solo dijeron que necesitaban hacerle algunas preguntas adicionales sobre su solicitud de asilo. Lo llevaron a una sala privada. Uno de ellos, un hombre de unos 50 años con acento neutro, se presentó como señor Patterson. El otro no dijo su nombre, solo se sentó en una esquina y tomó notas. Señor Méndez, comenzó Patterson en un español perfecto. Su caso ha llamado nuestra atención. No por las razones habituales. Queremos saber más sobre su trabajo en Venezuela. Daniel sintió que el estómago se le caía. ¿Cómo sabían dónde había trabajado? Él no lo había mencionado en su solicitud de asilo. Patterson debe haber notado su expresión porque sonrió levemente. No se preocupe. No estamos aquí para complicarle la vida. Todo lo contrario. Creemos que usted puede ser valioso para nosotros, y nosotros podemos ser muy útiles para usted. Durante las siguientes 2 horas, Daniel contó toda la verdad. El sistema que había diseñado, la petición corrupta, las amenazas, su huida. Patterson escuchaba sin interrumpir, solo haciendo preguntas técnicas ocasionales que demostraban que entendía perfectamente de lo que Daniel estaba hablando. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí cuando la investigué, déjame un like. Créeme, lo que viene a continuación es aún más increíble. Cuando Daniel terminó, Patterson se recostó en su silla y cruzó los brazos. Señor Méndez, ¿qué sabe usted sobre vulnerabilidades en sistemas bancarios internacionales? Bastante, respondió Daniel cautelosamente. Es mi especialidad. Perfecto, porque tenemos un problema. Varios países hostiles están moviendo dinero a través de sistemas que nosotros no podemos rastrear. Sistemas muy similares al que usted diseñó. Necesitamos a alguien que entienda cómo funcionan esas puertas traseras para poder cerrarlas. O, en algunos casos, para usarlas. Daniel comprendió inmediatamente lo que le estaban ofreciendo. No era solo asilo. Era un trabajo. Para el gobierno de Estados Unidos. Haciendo exactamente lo que él se había negado a hacer en Venezuela. Excepto que esta vez sería por el lado correcto. ¿Y si me niego?, preguntó, aunque ya sabía que no tenía muchas opciones. Patterson no cambió su expresión. Entonces procesamos su solicitud de asilo por las vías normales. Podría tardar años. Podría ser aprobada o no. Mientras tanto, permanecería en detención o con una orden de supervisión. Sin permiso de trabajo. Sin dinero. Sin futuro claro. No era una amenaza directa, pero el mensaje era cristalino. ¿Y si acepto? Su caso de asilo se aprueba en 2 semanas. Permiso de trabajo inmediato. Sueldo competitivo. Un apartamento. Y la oportunidad de usar sus habilidades para algo que realmente importa. Daniel cerró los ojos. Había huido de la corrupción para terminar exactamente en el mismo tipo de dilema moral. Solo que esta vez, el dilema venía con aire acondicionado y la bandera estadounidense. Necesito pensarlo, dijo Daniel, aunque ambos sabían que no había mucho que pensar. Patterson asintió. Le doy 24 horas. Mañana a esta hora. O está con nosotros o está en el proceso regular. No habrá una tercera oportunidad. Esa noche, en el centro de detención, Daniel no pudo dormir. Miraba el techo de cemento mientras los ronquidos y murmullos de otros detenidos llenaban el espacio. Pensó en su madre en Los Teques, que probablemente seguía creyendo que estaba en Colombia. Pensó en su exesposa, que le había dicho que él siempre elegía los principios por encima de las personas. Pensó en los 6 años de universidad, la maestría que nunca terminó, las horas interminables escribiendo código. ¿Para qué había servido todo? Para terminar durmiendo en un colchón delgado en Texas, siendo extorsionado suavemente por hombres que ni siquiera se identificaban apropiadamente. Pero había algo más en su mente. Una curiosidad técnica que no podía ignorar. Patterson había mencionado sistemas bancarios internacionales que Estados Unidos no podía rastrear.
Eso significaba que alguien estaba usando tecnología más avanzada que la de la NSA, o al menos lo suficientemente diferente. Como ingeniero, eso lo intrigaba. ¿Quién había construido esos sistemas? ¿Qué arquitectura usaban? ¿Eran realmente invulnerables? A las 6 de la mañana, Daniel ya había tomado su decisión. No por patriotismo hacia un país que apenas conocía. No por el dinero, aunque ciertamente lo necesitaba. Lo había decidido por la razón más humana posible. Curiosidad. Quería ver esos sistemas. Quería entender cómo funcionaban. Y sí, quería demostrar que podía romperlos. Cuando Patterson regresó al día siguiente, Daniel simplemente dijo, «Acepto, pero tengo condiciones». Patterson levantó una ceja, casi divertido. ¿Condiciones? Señor Méndez, no está exactamente en posición de negociar. Lo sé, pero escúcheme. Primera condición. Quiero poder traer a mi madre a Estados Unidos en cuanto sea posible. Segunda. Quiero garantías por escrito de que tendré un estatus legal permanente, no solo temporal. Tercera. Quiero saber exactamente para qué agencia voy a trabajar. Nada de sombras. Patterson intercambió una mirada con su compañero silencioso. Hubo una pausa larga. Finalmente, asintió. La primera condición. Podemos arreglarlo en 6 meses, quizás menos. La segunda. Tendrá residencia permanente en 2 años si cumple con su trabajo. La tercera. Hizo otra pausa. Trabaja para la Agencia de Seguridad Nacional, División de Inteligencia Financiera. Oficialmente, será contratista externo de una empresa de ciberseguridad que hace negocios con el gobierno. En la práctica, responderá directamente a nosotros. NSA. Daniel no pudo ocultar su sorpresa. Había asumido que sería CIA o algo así. La NSA no solo intercepta comunicaciones, señor Méndez. También protegemos infraestructura financiera crítica. Y cuando es necesario, la atacamos. Usted va a ayudarnos con ambas cosas. 2 semanas después, tal como prometió Patterson, Daniel fue liberado del centro de detención. No fue a un refugio ni a un albergue. Un coche lo esperaba afuera. Lo llevaron directamente a un apartamento de un dormitorio en Arlington, Virginia. Amueblado, pagado, con una laptop nueva sobre la mesa del comedor y una carta de bienvenida de Sistemas Técnicos Globales LLC, su empleador oficial. Al día siguiente comenzó su verdadero entrenamiento. Y fue ahí cuando Daniel se dio cuenta de que había subestimado completamente en que se había metido. El edificio donde trabajaba no tenía nombre en la fachada. Solo una dirección, 9800 Savage Road, Fort Meade, Maryland. El corazón de la NSA. Su credencial decía consultor, nivel 3, lo que significaba que tenía acceso restringido a ciertas áreas pero no a otras. Los primeros 3 meses fueron evaluaciones constantes, pruebas técnicas, entrevistas psicológicas, verificaciones de antecedentes que se extendieron hasta su escuela primaria en Caracas. Pero lo más extraño fue el entrenamiento cultural. Le enseñaron a comportarse como estadounidense, cómo vestir, cómo hablar en reuniones, qué chistes hacer, qué temas evitar. Le asignaron un mentor, un cubano-americano de segunda generación llamado Roberto que trabajaba en la NSA desde hacía 20 años. «Mira, Daniel», le dijo Roberto durante uno de sus almuerzos semanales, «aquí nadie te va a juzgar por ser venezolano. Pero tienes que entender que siempre vas a ser el venezolano. Cada error que cometas va a reforzar estereotipos. Cada éxito va a ser una sorpresa. Es injusto, pero así funciona». Daniel apreciaba la honestidad brutal de Roberto. Era mejor que las sonrisas falsas que recibía de otros colegas. El trabajo real comenzó en el 4.º mes. Lo asignaron a un equipo de 6 personas enfocado en rastrear flujos financieros desde Rusia hacia cuentas en paraísos fiscales. Su rol específico: analizar el código de las plataformas bancarias que se usaban para estas transferencias e identificar vulnerabilidades. Era exactamente el tipo de trabajo que había hecho en Venezuela, solo que ahora los objetivos eran oligarcas rusos y no él mismo. La ironía no se le escapaba. Lo que descubrió en las primeras semanas lo dejó asombrado. Los sistemas que usaban estos bancos offshore eran sofisticados, sí, pero no invencibles. Muchos usaban variaciones de arquitecturas que él conocía bien. Comenzó a documentar patrones, a crear mapas de vulnerabilidades,
a diseñar formas de penetrar sin ser detectado. Su primer éxito llegó en el quinto mes. Identificó una puerta trasera en un banco en Chipre que procesaba transferencias para empresas rusas. No era una vulnerabilidad obvia, sino un error en la implementación de un protocolo de encriptación. Un error que solo alguien que entendiera profundamente tanto la tecnología como la mentalidad de los programadores podría detectar. ¿Cómo encontraste esto?, le preguntó su supervisor, una mujer llamada Sarah Chen que raramente mostraba emoción. Porque yo cometí el mismo error hace años, respondió Daniel simplemente. Cuando construyes sistemas bajo presión, tomas atajos. Sabes que están ahí, pero asumes que nadie más los va a notar. Este programador pensó igual. Sara lo miró con una expresión que Daniel no pudo descifrar. Respeto. Sospecha. Ambas. Buen trabajo, Méndez. Prepara un informe completo. Esto va directo a la división de operaciones. Suscríbete al canal si quieres saber cómo termina esta historia, porque a partir de aquí, todo se complica de formas que Daniel nunca imaginó. Una semana después, Daniel fue convocado a una reunión que no estaba en su calendario. La sala estaba en un piso al que nunca había ido, y las personas en la mesa eran caras que solo había visto en fotos internas, gente de alto nivel, gente que tomaba decisiones que afectaban a naciones enteras. Patterson estaba ahí, lo cual ya era suficientemente extraño. No había visto a Patterson desde aquel primer día. Señor Méndez, comenzó uno de los hombres en la cabecera de la mesa. Su trabajo en el caso Chipre fue excepcional. Eso abrió una línea de investigación que ya está dando resultados. Pero necesitamos preguntarle algo delicado. Daniel sintió que su instinto de supervivencia se activaba. Cuando la gente poderosa dice que algo es delicado, usualmente significa peligroso. Tenemos información de que el sistema que usted diseñó en Venezuela, el del Banco Central, sigue activo. Y está siendo usado para cosas mucho peores que corrupción local. Creemos que se está usando para lavar dinero del narcotráfico internacional, posiblemente, para financiar grupos terroristas en Medio Oriente. Daniel sintió que la habitación daba vueltas. Su sistema, el que había construido con tanto cuidado, pensando que protegería las transacciones legítimas, ahora era una autopista para el dinero más sucio del planeta. Necesitamos que vuelva, dijo Patterson en voz baja. No físicamente a Venezuela, obviamente, pero virtualmente. Necesitamos que entre en ese sistema y nos abra las puertas desde adentro. Eso es imposible, respondió Daniel inmediatamente. Cambié todas las contraseñas antes de irme. Implementé protocolos que yo mismo no puedo sortear fácilmente. Y si intento entrar y me detectan, sabrán que fui yo. Mi madre sigue en Venezuela. Ustedes prometieron. Lo sabemos, interrumpió la mujer en la cabecera. Y cumpliremos. De hecho, ya tenemos a un equipo trabajando en sacar a su madre. Pero esto es urgente. Tenemos inteligencia de que se está planificando una transferencia masiva la próxima semana. Cientos de millones de dólares. Si podemos rastrearlo en tiempo real, podemos desmantelar toda la red. Daniel miró alrededor de la mesa. Todas las caras lo observaban con la misma expresión, expectativa mezclada con algo que parecía lástima. Sabían que no tenía opción real. Necesito acceso total a mis herramientas, dijo Daniel finalmente. Y un equipo que entienda lo que estoy haciendo. Si algo sale mal, si me detectan aunque sea por un segundo, cierran todo y perdemos cualquier oportunidad. La mujer en la cabecera asintió. Tendrá todo lo que necesite. Sarah Chen coordinará el equipo técnico. Patterson supervisará la operación general. Tienen 5 días para prepararse. Los siguientes 5 días fueron los más intensos de la vida de Daniel. Durmió en la oficina. Vivió de café y comida para llevar, y trabajó 18 horas diarias recreando en su mente cada aspecto del sistema que había construido años atrás. El problema era que ya no conocía todas las variables. Otros programadores habían trabajado en el sistema después de su partida. Habrían hecho cambios, agregado capas, quizás corregido algunos de los errores que él había dejado intencionalmente como puertas traseras personales. Era como intentar entrar a una casa que tú construiste pero que ha sido remodelada varias veces por otras personas. Sarah Chen resultó ser más que una supervisora competente. Era brillante. Había trabajado en operaciones similares en Corea del Norte e Irán.
Entendía la mentalidad de los sistemas autoritarios y cómo los gobiernos modificaban la tecnología para sus propios fines oscuros. El truco, le explicó Sara una noche mientras revisaban líneas de código, no es ser invisible. Eso es imposible. El truco es ser tan aburrido que nadie mire de cerca. Necesitamos parecer tráfico normal, errores rutinarios, actividad de mantenimiento estándar. Daniel asintió. Era exactamente la filosofía que él había usado al diseñar el sistema originalmente. Pero ahora tenía que usarla al revés. En lugar de proteger, penetrar. La noche de la operación, Daniel estaba en una sala sin ventanas con 7 personas más. Sara, Patterson, 3 analistas técnicos, un especialista en inteligencia financiera, y un abogado cuyo trabajo era asegurar que todo se mantuviera dentro de los límites legales, aunque Daniel sospechaba que esos límites eran bastante flexibles. Tenemos una ventana de 4 horas, anunció Patterson. La transferencia está programada para las 2 de la mañana hora de Caracas, que es 1 de la mañana nuestra hora. Necesitamos estar dentro del sistema antes de que comience. Daniel comenzó a trabajar a las 11 de la noche. Primero, el reconocimiento suave. Ping a servidores, verificación de puertos abiertos, mapeo de la red. Todo disfrazado como tráfico aleatorio desde direcciones IP dispersas globalmente. Luego, la fase delicada. Intentar acceso usando las puertas traseras que él recordaba. La primera falló. La habían cerrado. La segunda también. Alguien había hecho limpieza. La tercera respondió. Era una vulnerabilidad tan pequeña, tan técnicamente insignificante, que probablemente ningún auditor la había notado. Un error en cómo el sistema manejaba solicitudes de tiempo excedido. Daniel había dejado ese error porque lo consideraba irrelevante para la seguridad. Ahora era su única entrada. Estoy dentro, murmuró Daniel. En la sala se hizo un silencio absoluto. Lo que vio en los siguientes minutos le confirmó que todo lo que le habían dicho era cierto. El sistema que él había construido para proteger transacciones legítimas estaba procesando docenas de transferencias simultáneas desde cuentas fantasma hacia destinos en Panamá, Dubái y Hong Kong. Millones de dólares moviéndose como agua entre continentes. Pero había algo más. Algo que no esperaba. Uno de los administradores del sistema estaba conectado en ese momento. Y no era un administrador cualquiera. El nombre de usuario le resultó familiar. Era su antiguo supervisor, el mismo que le había pedido modificar los protocolos años atrás. Tenemos un problema, dijo Daniel en voz baja. Alguien más está en el sistema ahora mismo. Sara se inclinó sobre su hombro. ¿Pueden detectarte? No lo sé. Depende de qué estén haciendo. Si están monitoreando conexiones activas, ya me vieron. Si solo están revisando transacciones, quizás tengo unos minutos más. Patterson se acercó. ¿Puedes completar la misión o abortamos? Daniel miró la pantalla. Los datos estaban ahí, fluyendo frente a sus ojos. Nombres, cuentas, rutas. Todo lo que necesitaban para desmantelar la red. Pero cada segundo que permanecía conectado aumentaba el riesgo exponencialmente. Dame 2 minutos, dijo Daniel. Puedo copiar los datos principales y salir. Sus dedos volaron sobre el teclado. No era el momento para elegancia o precaución extrema. Era momento de velocidad pura. Identificó las transacciones más grandes, rastreó sus orígenes y destinos, copió las estructuras de las cuentas, los patrones de tiempo. Todo iba a un servidor seguro de la NSA. 90 segundos después, una alerta apareció en su pantalla. El otro administrador había detectado su presencia. Nos vieron, anunció Daniel. Tengo que salir ya. ¿Conseguiste los datos?, preguntó Sara. La mayoría. Suficiente. Desconectó la sesión, cerró todas las conexiones, limpió registros. En Venezuela, sabía que su antiguo supervisor estaría mirando la pantalla con una mezcla de pánico y reconocimiento. Sabría exactamente quién había sido. No había muchas personas en el mundo capaces de entrar en ese sistema. Y solo una había desaparecido años atrás. Misión cumplida, dijo Patterson después de revisar los datos. Buen trabajo, Méndez. Excelente trabajo. Pero Daniel no se sentía triunfante. Se sentía enfermo. Porque mientras copiaba los datos, había visto algo más en el sistema. Registros de mantenimiento.
y entre esos registros, vio que su antiguo supervisor había estado buscándolo activamente durante meses. Había intentado rastrearlo a través de conexiones internacionales, había contratado hackers privados, había puesto recompensas en foros de la dark web. No estaban simplemente protegiendo su operación criminal. Lo estaban cazando específicamente a él. «Necesito hablar con ustedes en privado», le dijo Daniel a Patterson y Sarah después que los demás salieron de la sala. Cuando estuvieron solos, Daniel les mostró lo que había encontrado. Los registros de búsqueda, las recompensas, las amenazas específicas contra él y su familia. Patterson frunció el ceño. «Esto cambia las cosas. Si saben que estás en Estados Unidos, si saben que estás trabajando para nosotros». «Mi madre», interrumpió Daniel. «Dijeron que la iban a sacar». «¿Cuándo?» Sarah y Patterson intercambiaron una mirada. «Hay complicaciones», admitió Sarah. «La operación para extraerla se retrasó por problemas logísticos. Pero la tienen vigilada. ¿Está segura por ahora?» «Por ahora». La voz de Daniel subió de tono. «Acabo de entrar en su sistema. Saben que fui yo. ¿Cuánto tiempo creen que va a pasar antes de que vayan a buscarla?» Patterson levantó una mano. «Entiendo tu preocupación. Voy a hacer algunas llamadas. Esta misma noche. Te lo prometo». 3 días después, la madre de Daniel aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami. No venía sola. La acompañaba un equipo de extracción de la CIA que había tenido que sobornar a 4 funcionarios diferentes y organizar una salida que parecía un viaje médico de emergencia a Colombia. Cuando Daniel la vio salir de la puerta de llegadas, envejecida y confundida pero viva, se dejó caer en sus brazos y lloró por primera vez en 2 años. «Hijo», le dijo su madre en voz baja, «¿qué has hecho? ¿Dónde estamos? ¿Por qué toda esta gente?» Daniel no podía explicarle. No ahora. Quizás nunca. Algunas historias eran demasiado complicadas, demasiado peligrosas para ser contadas completamente. Hoy, 6 años después, Daniel Méndez sigue trabajando para la NSA. Tiene residencia permanente, está en proceso de obtener la ciudadanía, y su madre vive en un apartamento a 20 minutos del suyo en Virginia. Oficialmente, él es consultor de ciberseguridad. Extraoficialmente, es una de las armas más efectivas que Estados Unidos tiene contra el crimen financiero organizado. ¿Se arrepiente de haber aceptado aquella oferta de Patterson en el centro de detención? Cuando le pregunté esto durante nuestra entrevista, Daniel miró por la ventana de su oficina hacia el horizonte de Washington, D.C. «Cada día», respondió honestamente. «Y cada día vuelvo a tomar la misma decisión. Porque la alternativa era peor. No mejor, no más moral, solo peor. Y a veces, eso es lo único que puedes pedir. Elegir entre malas opciones y tomar la menos mala». Esta es la historia real de un hombre que cruzó una frontera buscando libertad y encontró que la libertad siempre tiene un precio. Solo que a veces, ese precio lo pagas con tu talento en lugar de con tu alma. O al menos, eso es lo que Daniel se dice a sí mismo cada noche antes de dormir. Si esta historia te impactó tanto como a mí, suscríbete al canal y déjame un like. Cada semana comparto historias reales de gente común en situaciones extraordinarias. Historias que te hacen pensar, que te mantienen despierto, que te recuerdan que la realidad siempre supera a la ficción. Nos vemos en la próxima historia.